El trayecto de formación docente, alfabetización digital, introducción a los entornos digitales, está orientado a docentes con escasos o nulos conocimientos en informática o a quienes tengan experiencia en el uso de dispositivos o recursos digitales, brindar herramientas conceptuales de la informática para empezar a pensar la introducción de la educación digital en las aulas. Muchas veces la experiencia nos muestra que estos aspectos de uso representan un desafío y que desconocemos muchas de las funcionalidades de los dispositivos que tenemos en las escuelas y eso a veces nos imposibilita el uso. La idea es aquí empoderar a los docentes en conocimientos que los inviten a utilizarlos y también a seguir los propósitos que se orientan en los NAP de educación digital, documento que hubo que analizar en la clase de inicio en la plataforma digital y que a continuación haremos un punteo de algunos aspectos que más llamaron la atención o que indican un sentido común dentro del análisis. En primer lugar, que la inclusión de los recursos y o dispositivos digitales representan un desafío porque es un aspecto nuevo a pensar y a incluir dentro de la enseñanza. Este aspecto a veces es reforzado o a veces es indicado por los docentes en base a los conocimientos previos y a los usos personales que realizan de los dispositivos. La idea justamente es aquí brindar una serie de herramientas para orientar ese uso, un uso responsable, un uso seguro de los recursos y que posibiliten realizar actividades de producción en las clases. Muchos de los propósitos en los NAP tienden a orientar el uso creativo, el uso crítico de los dispositivos y eso tiene que ver justamente con la incorporación de la programación y la robótica, aspecto que llamó la atención porque muchas veces escuchamos esas palabras y nos da un poco de inquietud si nosotros o los estudiantes podemos ser programadores. En realidad hay muchos software escolares que dedican su atención a la programación, cuya beta potencial tiene que ver con conocer una serie de pasos para realizar una acción determinada y eso indica que tenemos que analizar esos pasos, tenemos que elegirlos, tenemos que indicar una secuencia lógica y esos pasos y esa secuencia lógica a veces se realizan individualmente o a veces invitan a la colaboración. Gracias a los conocimientos de programación es posible hacer funcionar robots. Desde el nivel inicial y hasta el nivel secundario están estos contenidos incluidos, a veces están vinculados a la programación en papel y a veces están vinculados a la programación con software específicos. Una de las propuestas este año es trabajar con Scratch, que es un software escolar de programación y que todos esos logaritmos largos que indican que utilizan o lenguaje de alto nivel que conocemos que utilizan los analistas y los profesionales en informática se comprimen en bloques de programación que permiten y que son mucho más intuitivos y que permiten resolver algunos problemas y desafíos. El juego es un aspecto destacado en el nivel inicial pero que aparece como eje transversal en los tres ejes de formación de la enseñanza obligatoria. El juego, además de recrear la realidad, es un aspecto que invita a la colaboración, a repensar y a conocer reglas de funcionamiento. Muchos de los usos de los dispositivos digitales están vinculados al juego y el juego muchas veces es el motor disparador de este sentido. Estos tres aspectos, justamente los desafíos, los miedos que muchas veces aparecen en la programación y en la robótica y el aspecto del juego serían ejes entrecruzados en estas propuestas, ya que la idea es que los docentes funcionemos como orientadores en la producción de contenidos digitales. Eso quiere decir que los estudiantes puedan, por ejemplo, a través de la programación, elaborar juegos, elaborar software de interacción, en la cual tengan que integrar contenidos
de educación curricular, de distintas áreas curriculares y contenidos de educación digital. Muchos de nuestros compañeros indican que han incluido experiencias de uso de dispositivos y recursos digitales en las escuelas y las investigaciones y esas experiencias indican que sobre todo los recursos más utilizados son imágenes y videos. Que los dispositivos más utilizados son proyectores y netbooks, y aquí es donde cabe hacer la siguiente reflexión. En este sentido, pareciera que tanto el proyector como las netbooks muchas veces son utilizadas mayormente por los docentes en la proyección de imágenes y videos como recurso educativo, que si bien eso indica un potencial muy interesante para analizar, habría que avanzar sobre ese uso en la cual los estudiantes, las y los estudiantes, sean productores de conocimientos y productores de contenido con esas imágenes y videos. La idea aquí sería, con los recursos que nos permite atravesar este trayecto de capacitación, de formación, justamente invitan a que a través de nuestros conocimientos informáticos que nosotros podemos orientar con aquellos que nos sientamos más seguras y seguros, podamos orientar a los estudiantes en la producción de contenidos. Entonces, hay que empezar a discutir, hay que empezar a pensar cómo hacemos que transgredamos de alguna manera esos usos comunes que hacemos, a que los estudiantes utilicen las netbooks para producir propios contenidos. En este sentido, nuestra propuesta se orienta a evitar el uso instrumental de los recursos. Eso quiere decir que no dedicar una clase al uso de Word, por ejemplo, sin vincularlo al contenido curricular que estamos desarrollando en clase, sino, por ejemplo, que ese procesador de texto, sea Word o sea de LibreOffice, podamos utilizarlo para resolver una situación, para resolver una tarea de contenido curricular donde conocer algunos elementos o algunas funciones de esa aplicación nos permita resolver una tarea. Eso es uno de los ejemplos. Surge y se reitera bastante la inquietud acerca de la incorporación de programación y robótica en la resolución de problemas por parte de los estudiantes, y esto nos invita a pensar en los desafíos acerca de los NAP de educación digital en relación a cómo integrarlos. Muchas veces nuestra iniciativa de reflexión es cómo integrarlos cuando debemos empezar a pensar en para qué integrarlos. ¿Por qué esta reflexión es interesante? Lo primero que nosotros deberíamos pensar es qué problemáticas, qué necesidades de nuestros estudiantes nos invitan a seleccionar contenidos de educación digital. Y esto tiene que ver con más allá de problemas de seguridad digital que observamos cotidianamente, como por ejemplo casos de ciberbullying o de grooming, sino también a qué necesidades que muchas veces observamos o requerimos de nuestros estudiantes estamos efectivamente trabajando en la escuela. En general, los docentes de enseñanza media nos quejamos de que los estudiantes, nos quejamos o nos llama la atención de que los estudiantes no utilicen recursos que para nosotros son a veces más o menos cotidianos, como los procesadores de texto. Y en realidad, si en ningún momento se plantea la enseñanza escolar de esos contenidos, no podemos de alguna manera pedirles a los estudiantes que los utilicen intuitivamente, poniendo en tensión este concepto que es el de nativo digital, que es un concepto ya fuertemente criticado y hasta podríamos decir ya no utilizarlo. Esto de que los estudiantes nacieron, entre comillas, con pantallas, como se menciona, no los hace usuarios críticos o usuarios conocedores o capaces de discernir entre información fidedigna o no, entre software seguros o no, o a resolver problemas vinculados al uso de dispositivos digitales o al uso de programas. Entonces,
tenemos que empezar a pensar qué brinda la escuela para fortalecer esa educación digital que se oriente a que los estudiantes sean usuarios críticos, a que los estudiantes puedan crear contenido digital. Y ahí es donde aparece el qué necesitamos conocer como docentes y qué necesitan conocer los estudiantes para llevar adelante proyectos donde se incluya la educación digital. Un ejemplo de miles que podemos aportar sobre esta impronta acerca de cómo vincular la educación digital a los contenidos digitales es haciendo necesaria la incorporación de dispositivos o de software para resolver situaciones. Por ejemplo, muchas veces hablamos en las escuelas acerca de enfermedades de transmisión sexual, muchas veces hablamos acerca del cuidado del ambiente, acerca del cuidado del agua, acerca de las enfermedades virales o digamos que se transmiten en invierno como la gripe o los resfríos, y hablamos acerca de la necesidad de lavarnos las manos. Estos son algunos, o las efemérides que aparecen, son aspectos que reconocemos a simple vista en los pasillos de las escuelas. Y muchas veces ese conocimiento, y no quiere decir acá o, sino y, es decir, podemos recurrir a esos dispositivos en formato de papel que son súper interesantes de producir, y también podemos recurrir a los formatos digitales de producción de esos pósters en formatos de póster digital, que sabemos que son mucho más virales y que los estudiantes a veces pueden prestarle un poco más de atención. En la producción de esos pósters, que pueden ser a través de un procesador de texto simple o a través de un procesador de imagen o a través de un pequeño video, invita a que los estudiantes aprendan a usar los dispositivos y a la vez se apropien de los contenidos que quieren transmitir. ¿Esto va a llevar más clases? Sí. Seguramente la primera clase va a llevar muchísimo tiempo el poner en orden. Nosotros desde Planear Río Negro siempre fortalecemos la necesidad del hacer, porque sin el hacer no tenemos la experiencia con la cual podemos elegir mejores estrategias, y esas experiencias son muy desde la formación profesional y desde una valoración personal. Es muy probable que la primera vez vamos a invertir mucho tiempo en organizar la distribución de las computadoras, el encendido, algunas funcionan, otras no, qué tipo de funcionamiento se da, cómo se organiza esa actividad, pero con el correr del tiempo es una inversión que ganaremos en ver cómo organizar esa implementación áulica para que esos contenidos tanto de educación digital, seleccionando una aplicación o un software que querramos trabajar y vincularla a ese contenido. Esto es un disparador para empezar a pensar y a reflexionar, y el propósito principal de este trayecto es justamente brindar herramientas básicas que permitan y que habiliten esas primeras reflexiones. Esperamos que este trayecto pueda fortalecerlos en este sentido.